Continuando con nuestra secuencia de videos acerca de la aplicación del teorema del elemento extra en circuitos eléctricos básicos. Como una pequeña introducción, las herramientas generales disponibles para el análisis de circuitos son método de ladder-like, método de mallas, método de nodos, los teoremas de Thevenin, Norton, etc. Estos métodos funcionan muy bien si se requieren resultados numéricos, pero puede que sean difíciles de aplicar si se requieren resultados simbólicos, ya que los procedimientos pueden ser algebraicamente tediosos y las respuestas obtenidas pueden tener alta entropía. ¿A qué se refiere con alta entropía? Por ejemplo, nosotros aquí queremos ver la resistencia desde los terminales AB de este circuito y nos puede dar un resultado como este. ¿Sería un resultado útil? Bueno, si se trata solo de reemplazar los valores de las resistencias, vamos a obtener el valor final de la resistencia que queremos observar desde los terminales AB. Pero este resultado de acá es más útil, mucho más útil que este de acá, ya que yo puedo observar a este resultado y de inmediato puedo hacer una imagen mental de lo que hay aquí en este circuito. Este resultado de aquí es lo mismo de aquí, son lo mismo. Entonces, a este resultado se le denomina alta entropía y a este resultado se le denomina baja entropía. ¿A qué se denomina entonces baja entropía? Es un término establecido por David Middlebrook, que fue quien inventó el teorema del elemento extra, para expresiones que muestran resultados analíticos útiles. Este resultado es mucho más útil que este de acá. Bien, ahora, hay un grupo de técnicas muy útiles para este objetivo, es decir, para analizar circuitos con datos algebraicos y que produzcan resultados con baja entropía. Una de esas técnicas es el teorema de Blackman, el método Generalized Time and Transfer Constant Circuits Analysis propuesto por Ali Hajimiri y el teorema del elemento extra y NEET. ¿Ya? Estas técnicas constituyen algo que se denomina DOA, ¿no? Design Oriented Analysis, análisis orientado a diseño, de las cuales ya hemos visto el teorema de Blackman aquí en el canal y también la técnica propuesta por el profesor Ali Hajimiri. Esto está aquí en el canal. Hoy día vamos a ver, ¿no?, acerca del teorema del elemento extra. Y este sería el mapa conceptual de las técnicas de análisis de circuitos. Esta figura ustedes la encuentran en el libro de Denis Foch, ¿no? Aquí están, ¿no? Por ejemplo, acá está el teorema de Blackman, aquí está, por ejemplo, el teorema del elemento extra, aquí están las técnicas de Hajimiri, ¿no? Es un mapa conceptual. Ahora, el teorema del elemento extra nos permite calcular la función de transferencia de un circuito. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito de aquí y detectamos que si abrimos el puerto XY o z tiende a infinito, que es lo mismo, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Por ejemplo, aquí la función de transferencia salida entre entradas sería igual a esta relación de acá, ¿no?, donde el h infinito, este de acá, se calcula haciendo que z tiende a infinito, ¿no? Aquí z tiende a infinito, a eso se llamará estado de referencia del dispositivo, ya que z lo hemos hecho tender a infinito y ese será su estado de referencia. Y en esas condiciones calculamos la salida entre la entrada. Ahora, el Zn es igual a la impedancia, ¿no?, que vista con la salida anulada a partir de acá, ¿no?, a partir de los puertos XY, ¿no?, donde estaba el Z. Y en esas condiciones, con la salida anulada y con la entrada en on, encendida, vamos a calcular la impedancia Zn, ¿no?, donde estaba Z. Y Zd es la impedancia vista desde Z, ¿no?, con la entrada en off, ¿no?, con la entrada apagada.
Sería esto, ¿no? Ahora, volvemos al circuito original y también podemos detectar que si cortocircuitamos el puerto XY o Z tiende a 0, el cálculo de la función de transferencia será más sencillo. Y llegamos a esta relación de acá. Esa es otra forma de ver al elemento extra, ¿no? Similar al de aquí, donde este H sub 0 se calcula haciendo que Z tienda a 0 o un cortocircuito. A eso se le llama estado de referencia del dispositivo, ¿no? Lo demás, Zn y Zd, se calcula de la misma manera que hemos comentado aquí. Y la relación entre estas dos fórmulas de aquí es la mostrada. Y en cuanto a las entradas y salidas, por ejemplo, tenemos un sistema lineal, acá está su entrada, acá está su salida, y la función de transferencia sería salida sobre entrada, donde lo que está en el denominador, en este caso la entrada, es lo que se inyecta, y lo que está en el numerador es la salida, o en este caso lo que se va a observar, la variable que se va a observar. Por ejemplo, aquí tenemos la salida del circuito y la función de transferencia es B sub 0 sobre B sub in. Entonces el B sub in es la entrada del circuito. Aquí, por ejemplo, queremos observar, ¿no? Queremos ver esta variable, ¿no? El I sub 0, ¿no? Que puede estar pasando por una impedancia, ¿no? No necesariamente es un cable por acá, sino puede ser una impedancia por donde esté pasando el I sub 0. Entonces la entrada que esté en el denominador va a ser una fuente de corriente. Aquí, por ejemplo, queremos ver la impedancia vista desde estos puertos, ¿no? Entonces lo que debemos de inyectar es una corriente, ¿no? Y en esos terminales de la fuente de corriente observaremos la caída de tensión. Del mismo modo, si queremos observar la admitancia desde este puerto, debemos de inyectar en dicho puerto o desde ese puerto una fuente de tensión por donde pasa esta corriente, ¿no? Inyectamos la fuente de tensión y observamos la corriente. Y también no olvidar que la impedancia de salida y la admitancia de salida se hallan con las entradas o con la entrada respectiva en off, apagadas. Algo más acerca del cálculo de Zn, ¿no? De esta impedancia que vamos a ver desde acá. Nótense que hay dos entradas inyectándose en el circuito. Está Bin en este caso y está Bt. Por lo tanto, ambas deben anular la salida, ¿no? Porque hace un momento dijimos que esta impedancia se calculaba con la salida anulada. Es decir, de alguna forma, ¿no? Estas dos entradas anulan la salida. Bien. A eso se le llama null double injection o doble inyección anuladora. ¿Por qué? Porque hay dos entradas y estas dos entradas, ¿no?, están anulando la salida. Y en esas condiciones se halla la impedancia Zn o desde ahora también Z null, ¿ok? Vtest sobre Itest. Algo muy importante es que Vout igual a 0 no significa que la salida sea cortocircuitada. Es decir, no significa esto de aquí, sino más bien significa que si por ejemplo estamos tomando la salida en una impedancia, ¿no?, y anulamos la salida, por ahí pasó una corriente igual a 0, de tal forma que corriente igual a 0 por la impedancia me da tensión igual a 0. O también lo podemos ver de esta forma, ¿no? Si es que es un circuito abierto y estamos en ese circuito abierto tomando la salida, y decimos que vamos a hallar la impedancia null, entonces la salida la anulamos, ¿no? Vout igual a 0, pero eso no significa que se está cortocircuitando. Simplemente por ahí no pasa una corriente como es conocido, ya que este es un circuito abierto. Bien. Ahora les presento al teorema del elemento extra 2EET. Por ejemplo, acá tenemos el circuito y tenemos una impedancia Z1 y Z2 que están entre los puertos AB y XY. Entonces
De la misma forma podemos detectar que si es que abrimos esas impedancias, ¿no? Y a eso le llamamos el estado de referencia de los dispositivos Z1 y Z2, la función de transferencia puede ser hallada más fácilmente. Entonces, esta sería la fórmula correspondiente, ¿no? Donde este H sub 0 se halla con el Z1 tendiendo a infinito y Z2 tendiendo a infinito. Esto de aquí sería el estado de referencia de los dispositivos. Todos estos zetas n's que están en el numerador se refieren a los zetas nulls, a la impedancia que se halla con la salida anulada. Y estos zetas d que ven a ustedes aquí se calcula con la entrada en off. Por ejemplo, esta Zn1 es la impedancia que se ve desde Z1 con la salida anulada y el Z2 en su estado de referencia. Noten que aquí Z2 está en Open Circuit, que ese es su estado de referencia. Similar, el Zn2 es la impedancia que se calcula desde Z2 con la salida anulada y con el Z1 en su estado de referencia o Open Circuit. Z2 es infinito o Open Circuit. Aquí, esto de acá lo copiamos de acá. Y esto de acá, noten que este es Zn2 elevado a un asterisco. Esta de acá corresponde a la impedancia que se halla desde la impedancia 2 con la salida anulada, pero Z1, ¿no?, en estado opuesto. Dado que Z1 ahora está en short circuit, que es lo opuesto a Z1 tendiendo a infinito, ¿no?, o open circuit. Por eso es que le estoy colocando aquí un asterisco, ¿no?, para que se diferencie de esto. Bien, ahora esto de acá, estas zetas d que están en el denominador, se calculan con la entrada en off. Entonces la ZD1 es la impedancia vista desde Z1 con la entrada en off, ¿no?, y con la impedancia Z2 en su estado de referencia o open circuit. ZD2 es la impedancia vista desde la impedancia 2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en open circuit, ¿no?, en su estado de referencia, ¿no? Estado de referencia Z1 es infinito open circuit. Entonces copiamos esto, lo colocamos acá y lo multiplicamos por esto de acá. Ahora ZD2 elevado a un asterisco es la impedancia vista desde la impedancia 2, o donde está la impedancia 2, con la entrada en off, y Z1 en su estado opuesto al estado de referencia, porque en el estado de referencia asumimos que Z1 es infinito o open circuit. Entonces ahora calculamos esta impedancia con Z1 en short circuit o estado opuesto al estado de referencia. De igual forma podemos detectar, por ejemplo, que la función de transferencia salida entre entrada, ¿no?, puede ser más fácilmente encontrada si Z1 y Z2 están en cortocircuito. Entonces la fórmula sería la siguiente. Noten que acá este H sub 0, que no es el mismo de acá, se calcula, ¿no?, con Z1 tendiendo a 0, Z2 tendiendo a 0 o en short circuit, y ese sería su estado de referencia. Nuevamente, estas zetas n's que ustedes ven aquí en el numerador se calculan con la salida del circuito anulada. Por ejemplo, y nuevamente, Zn1 es la impedancia que se observa desde donde está Z1 con la salida anulada y con el Z2 en su estado de referencia, que es short circuit, Z2 tendiendo a 0. Esta Zn2 de aquí es la impedancia vista desde donde está Z2 con la salida anulada y con Z1 en su estado de referencia o en short circuit. Entonces copiamos esto, lo agregamos acá y lo multiplicamos por este Zn2 elevado a un asterisco.
¿no? Que como ya vimos anteriormente, ese es el estado opuesto. Entonces Zn2 es elevado al asterisco, es la impedancia vista desde Z2, ¿no? Con la salida anulada y con la otra impedancia Z1 en estado opuesto, en open circuit, porque es opuesto a lo que está aquí, ¿no? Z1 tendiendo a 0 o en short circuit. Es opuesta al estado de referencia que hemos asumido en un primer momento. Ahora, estas zetas desde aquí, que están en el denominador, son las impedancias que se hallan con la entrada en off. Por ejemplo, esta ZD1 de aquí se halla desde la impedancia Z1 con la entrada en off y con la impedancia Z2 en short circuit o en su estado de referencia. Esta ZD2 de acá es la impedancia que se calcula desde Z2, ¿no? Desde donde está Z2, con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado de referencia, short circuit, ¿no? Ahora, este de acá lo colocamos aquí y esta ZD2 elevado al asterisco sería la impedancia vista desde Z2 con la entrada en off y con la impedancia Z1 en su estado opuesto. Dado que aquí Z1, el estado de referencia de ese dispositivo, es tendiendo a 0 o cortocircuito, el estado opuesto será un open circuit. Ahora también podemos pensar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y abrimos esta otra de acá, ¿no? El cálculo de la función de transferencia puede ser más fácil, ¿no? Y entonces tendremos esta fórmula de aquí, ¿no? Donde este h sub 0 de aquí no es el mismo de aquí ni es el mismo de aquí. Entonces ese es el estado de referencia, ¿no? Comentarios similares a todo lo que hemos visto anteriormente, y este sería el estado opuesto. De la misma forma podemos detectar que si es que cortocircuitamos esta impedancia y si es que abrimos la otra impedancia, el cálculo de la función de transferencia out entre in puede ser más fácil de hallar. Entonces para ese caso tendremos la siguiente fórmula, ¿no? Nuevamente este h sub 0 no es el mismo de acá, no es el mismo de acá, ni es el mismo de acá, y este sería su estado de referencia. Comentarios similares a cómo hallar esta Zn1, Zn2, y esto sería su estado opuesto. Esto va a quedar obviamente mucho más claro cuando veamos los problemas resueltos. Algunas observaciones. Algunas de las ecuaciones del EET que usaremos son ligeramente diferentes a su forma original. Sin embargo, esto no cambiará el procedimiento de cálculo al aplicar el EET, ni tampoco afectarán los resultados. Estos ligeros cambios los hice para una presentación más simple de las fórmulas originales de EET a mi modo de ver. La fórmula original de las ecuaciones del EET puede encontrarse en las referencias. Por ejemplo, nuestra propuesta es la siguiente, ¿no? Ya la hemos conversado, y esta es la fórmula del teorema del elemento extra original. Noten cómo hay un cambio de notación, simplemente nosotros hemos puesto h infinito y en la fórmula original es h sub 0, ¿no? Esto de aquí es el estado de referencia. El Zn equivale a esto de acá, el Zd equivale a esto de acá. Para nosotros el elemento extra escogido ha sido Z, y acá este es el elemento extra que se ha escogido como Z1, ¿no? Ahora, este símbolo elevado a paréntesis 1 es la impedancia que se ve desde el puerto 1. Este puerto 1 es donde está el elemento extra Z1, ¿no? En las condiciones de la salida anulada. De igual forma, esta impedancia de aquí se halla desde el puerto 1, es decir, donde está el Z1, ¿no? En las condiciones de la entrada en off. Entonces, básicamente lo que se hace aquí en la fórmula original es ponerle nombre a los puertos donde está el elemento extra que hemos escogido. De igual forma aquí hemos cambiado de notación, ¿no?
esto sería lo original y esto es lo que nosotros hemos colocado. Bien, el resto se halla igual, ¿no? Esto de acá ya lo hemos conversado, ¿no? Esto de acá también ya lo hemos conversado. Bien, esto de aquí es la propuesta que hemos hecho para la fórmula del 2 elemento extra, ¿no? 2EET, y esto sería su equivalente, ¿no? En la fórmula original. Noten que esto de acá equivale a esto, esto de acá equivale a esto, ¿no? Esto equivale a esto y esto equivale a esto. Comentarios similares para el denominador. Este equivale a este equivale a este equivale a este y este de acá equivale a este. Y nuevamente, esta de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 1, ¿no? Que es donde está el Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. De igual forma, esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2, ¿no? Que es donde está la impedancia 2, ¿no? Con el puerto 1 en su estado de referencia o en Open Circuit. Ahora, esto de acá es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, ¿no? Al estado de referencia, es decir, va a estar esta impedancia de aquí, se va a hallar vista desde el puerto 2 donde estaba Z2 o con el puerto 1 donde está Z1 en cortocircuito, porque estamos trabajando en su estado opuesto. Noten también y no olvidar que las impedancias que se ven en el numerador se hallan con la salida anulada. Comentarios similares para esto, ¿no? Comentarios similares para las impedancias del denominador. Bien. Por ejemplo, ¿no? Aquí esta es la impedancia que se ve desde el puerto 1, o sea, donde está Z1, ¿no? Con el puerto 2, ¿no? En su estado de referencia, es decir, en Open Circuit. Lo mismo aquí es la impedancia que se ve desde el puerto 2, que es donde está Z2, con el puerto 1 en el estado de referencia o Open Circuit. Y esta es la impedancia que se ve desde el puerto 2 con el puerto 1 en estado opuesto, es decir, en Short Circuit, dado que el estado de referencia es Open Circuit, por lo tanto el estado opuesto sería en cortocircuito. Y no olvidar las siguientes particularidades. Por ejemplo, si tenemos una fuente de tensión entre los terminales AB y por dicha fuente pasa una corriente de igual a 0, por el teorema de la sustitución podemos reemplazarlo, ¿no? Por un circuito abierto donde allí cae una tensión Bs. Lo mismo para esto, ¿no? Si acá tenemos una fuente de corriente, ¿no? Entre los terminales AB, en cuyos terminales de dicha fuente cae una tensión de 0 voltios, ¿no? Lo podemos reemplazar por un cortocircuito, ¿no? En cuyo corto pasa una corriente IS. ¿No? Muchas veces serán usadas, ¿no? Estas particularidades para el cálculo de las impedancias de admitancias, y también en muchos de los cálculos de impedancias también usaremos el teorema de Blackman, ya que este teorema llega a ser una particularización del EET. Ojo que el teorema de Blackman es más antiguo que el EET, pero del EET se puede llegar al teorema de Blackman. En este grupo de 6 videos veremos, en los videos 1, 2 y 3 aplicaremos el EET y el 2EET a circuitos eléctricos resistivos simples, donde el video 1 ya fue mostrado. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. Hoy día veremos el video 2, en donde trabajaremos con 2 problemas resueltos y con el EET básico. En el video 3 veremos 2 problemas resueltos aplicando el 2EET. Esos problemas resueltos son algunos de los problemas que se vio en el video 1 y en el video 2, pero se va a aplicar el 2EET para efectos de comparación. Asimismo, en los videos 4, 5 y 6 hallaremos el circuito equivalente Thevenin de una red con fuente dependiente, donde en el video 4 veremos 3 problemas resueltos usando el EET aplicado a una fuente dependiente. Lo mismo para el video 5, lo mismo para el video 6.
En otros grupos de videos veremos la aplicación del ETA, amplificadores básicos con transistores y amplificadores con op-amps. Abajo en la descripción de este video también les dejo los respectivos links. En cuanto a las referencias, yo me he basado en este libro de aquí, el libro del profesor Batche Borperian, muy buen libro, muy recomendable. Así también el profesor Borperian tiene un canal en YouTube. También me he basado en los escritos originales del creador del teorema del elemento extra, el profesor Middlebrook. Y por último, el EET no intenta sustituir a los métodos clásicos, sino que busca ser un método alternativo para el análisis. Bien, vamos entonces hacia el objetivo. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la función de transferencia I sub 0 sobre I sub I. Acá hay candidatos, ¿no? Hay dos candidatos para elemento extra. Por ejemplo, el circuito se haría más fácil si es que yo cortocircuitar esta o si yo hago que R2 sea un corto, o si yo hago que R1 tienda a infinito, ¿no? Serían circuitos o versiones de ese circuito más sencillas. Por ejemplo, ustedes pueden hacer que R2 sea corto, entonces les quedaría algo así, ¿no? Un circuito más sencillo. No, por acá I sub 0. O más sencillo todavía, R1 hacerlo tender a infinito. Entonces vamos a optar por que el elemento extra va a ser R1 y lo vamos a hacer tender a infinito, que es lo mismo que abrir este puerto. Y para ello, ya que estamos haciéndolo tender a infinito esta resistencia, vamos a usar esta fórmula de acá. Entonces, por lo tanto, H, que es igual a I sub 0 sobre I sub I, sería H infinito 1 más Zn, en este caso es Rn, sobre, estamos trabajando con el R1, 1 más Rd, R1. Bien, trabajemos con el H tendiendo a infinito, es cuando R1 tiende a infinito. Y en esa condición vamos a hallar I sub I. Abrimos. Por acá está el I sub 0. Noten que este circuito es más sencillo que este de acá. Entonces por ahí pueden guiarse, ¿no? De qué saco o qué cortocircuito para que el nuevo circuito con el que voy a trabajar sea más sencillo. Miren que el I sub I es igual a I sub 0. Entonces esto de acá es 1. Bien, veamos ahora el Rn. El R null ya sabemos que se halla con la salida en off o igual a 0. Acá la salida es la corriente, entonces I sub 0 será igual a 0. Y en esa condición vamos a hallar Btest con Itest. Entonces, como el R1 es el elemento extra, ahí inyectamos esta fuente de prueba. Acá está el I sub I. Inyectamos la fuente de prueba. Y test. Por acá está el R2. Y por acá está el R3. Y la condición es I sub 0 es igual a 0. Por acá viene I sub 0 y me están diciendo que es igual a 0 amperes. Si ahí es 0 amperes, entonces significa que la caída, si por acá pasa 0 amperes, la caída de tensión en esta resistencia R3 es 0 voltios. Y esta corriente de acá es la misma, ¿no? Hasta acá, de acá hasta acá es la misma y es igual a 0. Por lo tanto, la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces, observen ustedes que Btest es igual a esta más esta caída. Entonces, Btest es igual a voltaje en R2 más voltaje en R3. Esto es 0, ¿no? Más 0.
Por lo tanto, BTS es igual a 0 voltios. Lo que no significa que ITEST sea igual a 0. El ITEST llega al nodo, no puede ir por acá porque la condición es que de acá hasta acá la corriente es 0. Entonces no puede ir por acá. No, la corriente ITEST viene por acá. Entonces la corriente ITEST es diferente de 0. Bien, entonces BT es igual a 0, diferente de 0, entonces esto es 0. Ahora vamos con el RD. Y el RD se halla con la fuente de entrada en off. Como la fuente de entrada es una fuente de corriente independiente, entonces I en off, una fuente de corriente independiente, va a estar en circuito abierto. Entonces abrimos y vemos la resistencia desde acá, ¿no? Desde el elemento extra. Entonces sería algo como esto, ¿no? Vamos a mirar desde acá. Este es el RD. Bien, no es otra cosa que R2 más R3. Obviamente acá estaba pues el RD, ¿no? Que es donde anteriormente estaba el elemento extra. Entonces sería R2 más R3. Obviamente esto no cuenta, pues no es que esté en paralelo con RD. Yo simplemente estoy poniendo que estoy mirando RD desde acá, que es el equivalente desde acá, ¿no? Si ustedes quieren, como les he dicho anteriormente, dejen abierto esto de acá, ¿no? Dejen abierto esto. Yo lo pongo de otro color, ¿no? Y eso no se toma en consideración a la hora de hallar la resistencia equivalente, ¿no? Yo solamente lo pongo por mi costumbre. Bien, entonces ya tenemos todo. Por lo tanto, el H es igual a H infinito, que es 1 por 1 más Rn, que es igual a 0, ¿no? Y abajo me quedaría 1 más Rd, que es R2 más R3 sobre R1. Entonces tendríamos que esto es 1 más R2 más R3 sobre R1 y aquí 1. Y esto sería igual al I sub 0 sobre I sub I. Bien, esa sería entonces la respuesta. Bien, pasemos a otro problema. Bien, continuando, ahora en este problema se nos pide hallar B sub 0 sobre I sub I. Ok, aquí podemos, por ejemplo, tan similar como en el problema anterior, podemos hacer que a ver, ¿qué podríamos tomar como elemento extra? Ya, igual similar al problema anterior, podríamos hacer que R3 tienda al infinito, ¿no? O también podríamos hacer que R3 tienda a 0, ¿no? A ver, veamos elemento extra, pongamos que sea R3 y vamos a hacer que tienda a 0, ¿no? O este puerto donde está el elemento extra, ¿no?, esté en corto, ¿no? Y en esas condiciones, ¿no?, entonces el elemento extra sería así. H sub 0, 1 más, para este caso sería este, ¿no?, R3, Rn, 1 más R3 sobre Rd. Bien, veamos entonces, empecemos con este. Como siempre, acá nos dice R3 tendiendo a 0 y en esas condiciones hallamos este de acá. Si esto tiende a 0, entonces este punto es el mismo de acá. Por lo tanto, R1 está en paralelo con R2. Y al estar este punto aquí, R4 está en paralelo con R5. Entonces tendríamos algo así. Acá está B sub 0. Este sería entonces el circuito resultante. Bien, entonces
Para hallar el B sub 0 yo puedo hallar, por ejemplo, por divisor de corriente primero un I sub 0, que sería R1 paralelo con R2, sobre la suma de estas tres resistencias. Listo, ya tenemos la corriente, ¿no? Lo he hallado esto por un... perdón, acá el I sub I. Lo he hallado esto por un divisor de corriente. Ahora el B sub 0 no es otra cosa que R4 paralelo con R5 por I sub 0. Listo, entonces... sí. Sí, entonces tendríamos que... Acá sería B sub 0. Sería R4 paralelo con R5. Todo eso por I sub 0. R1 paralelo con R2. R1 paralelo con R2 más R6 más R4 paralelo con R5 por I sub I. Pasa al otro lado el I sub I. Listo, ya tenemos entonces este de acá. Ahora vamos a calcular el Rn. Vamos a calcular el Rn. Y el Rn se calcula en la condición que la salida sea igual a 0. Y inyectamos esta fuente de acá, inyectamos un B-test, ¿no? Donde hemos visualizado el elemento extra, o sea, acá. Bien, vamos a ver. Por acá está el R2, acá estaría más menos B-test, donde estaba el elemento extra, donde estaba la resistencia R3, y test R4 R5 más menos B0 R6. Bien, entonces la condición es que B sub 0 igual a 0. Por lo tanto, la corriente, como hemos visto en los problemas anteriores, no es que esto sea un cortocircuito, sino es que por aquí no hay corriente. Bien, entonces lo primero que debemos de visualizar es que este menos de aquí, al caer aquí 0 voltios, este menos de aquí está acá y este más está acá. Entonces la tensión en R4 es B-test. Entonces la corriente sería B-test sobre R4. Llega no viene por acá porque la condición es que esto es igual a 0, sino la corriente viene así. Y la caída de tensión acá sería más menos corriente por resistencia. R6, R4 y test. Listo, yo ya tengo estas dos tensiones de acá, esta y esta. Por lo tanto, esta tensión sería la suma de esta más esta. Entonces sería más, menos, entonces este sería más, menos. Bien, entonces la tensión en BR2 la tensión en BR2 sería BT más esta de acá. Perdón, no es IT, mil disculpas, esto es BT, mil disculpas, esto es BT. Entonces sería BT 1 más R6 R4. Teniendo esta tensión de acá, yo puedo saber la corriente. Acá está BR2 más menos, entonces la corriente va así, IR2. Entonces IR2 sería esta tensión sobre R2, ¿no? Sería B-test
sobre R2, 1 más R6, R4. Listo, entonces en este nodo, póngale nodo X, ¿no? Planteamos una ley de corriente X, o en el nodo X sería ITEST es igual a IR2, que es esta, BTEST sobre R2, 1 más R6, R4, más esta corriente de acá, más BTEST sobre R4. Por lo tanto ya tengo la relación ITEST, BTEST. Entonces BTEST, ITEST sería Rn. En este caso sería 1 sobre R4 más 1 sobre R2, 1 más R6, R4. Y acá 1. Bien, ya tendríamos entonces el Rn. Ok, ahora vamos al Rd. Aquí para el RD hay que tener un poco de cuidado en este problema, ¿ya? Voy a resolverlo de dos maneras diferentes. RD, aquí la fuente independiente no va a estar en off y su key va a estar en off, lo que significa que es un circuito abierto. ¿Y cómo va a quedar esto, no? Vamos a mirar desde acá. Hay que observar, esto es R1, esto es R2, esto es R4, R5, y acá arriba es R6. Bien, nosotros vamos a ver desde acá, desde acá. Póngale este que fuera X, y esto que sea A y B. Noten que esto de aquí es esta R6 no es otra cosa que un delta. Acá es A, acá es B y acá es X. Y este es R2, R4 y por acá viene, ¿no?, R1, R5. Entonces deberíamos de transformar delta a estrella. Pongamos que esta sea RA. Vamos a ponerlo más grande, para que se pueda visualizar. R2, R4. Este es X. Y esto es Y. Hasta R5. Entonces este delta lo vamos a convertir en un estrella. Este es, pongamos que sea RA, pues si este sea RB, este sea RC. Bien, entonces RA sería R2 por R6 sobre la suma R2 más R4 más R6. Ahora RB, ¿no?, R6 por R4, R6 sobre la suma. Listo, ahora RC sería R2 por R4 sobre la suma
Bien, entonces, ¿qué nos queda? Sacamos esto y nos quedaría algo así. Acá está X, acá está RC. No. X, RC, RA en serie con R1, Y. Sí. Punto, acá punto. RA. R1. Entonces de acá viene RC, RB, R5. RC punto RB. R5. Listo, entonces acá está, ¿no? Desde acá estamos viendo nuestra RB. Y noten cómo esto de acá, ¿no? RA está en serie con R1, RA está en serie con R5, ¿no? Y esta resistencia está en paralelo con esta de acá y todo eso está en serie con esto de acá. Entonces esto sería RC más R1 más, no va a alcanzar, a ver, RD, RC más R1 más RA, ¿no? R1 más RA, y esta resistencia está en paralelo con todo esto de acá. R5 más RB. Listo. Entonces lo único que queda allí es reemplazar, ¿no? Aquí, ¿no? El Rn ya lo tenemos, el Rd ya lo tenemos y el H sub 0 ya lo tenemos. Bien, solo quedaría reemplazar. Ahora voy a mostrar rápidamente, muy rápidamente, otra forma de hallar esta resistencia equivalente, ¿no? Y lo voy a hallar con el teorema de Blackman. A pesar que en el teorema del elemento extra tiene como hallar resistencias equivalentes, ¿no? Lo voy a hacer con el teorema de Blackman. Porque, bueno, ya llevamos mucho tiempo trabajando con el teorema de Blackman, entonces sería buen motivo como para poder combinar los métodos, tanto del elemento extra como del teorema de Blackman. Ojo, nuevamente, el teorema del elemento extra tiene como hallar esa resistencia equivalente que voy a hallar ahora. De hecho, el teorema de Blackman sería sería una particularización del teorema del elemento extra, ¿no? El teorema del elemento extra podemos llegar al teorema de Blackman. Y para eso hay que recordar muy brevemente lo siguiente. Esto de acá ya lo hemos hecho en el canal, así que abajo en la descripción de este video les voy a mostrar, les dejo el link donde ustedes pueden repasarlo mucho mejor. Y todo viene con el teorema de la sustitución. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí XY, acá hay una resistencia y por esta resistencia pasa una corriente, pongámosle otra letra, pues, ¿sí? Pongámosle otra letra, A, y acá B. Por acá pasa una corriente I sub X y debido a esa corriente, la caída de tensión acá sería Bx. Yo puedo sustituir esta resistencia por lo siguiente. Primero, si yo ya tengo el Bx y yo tengo el Ix, yo puedo decir que Ix es igual a Bx sobre R, o lo que es lo mismo a por ejemplo un KBx, ¿no? Y X sería un KBx. ¿Qué cosa es K? K vendría a ser 1 sobre R. Dicho así, si yo conozco la corriente que pasa por esta resistencia, entonces yo puedo sustituir, de ahí el teorema de la sustitución, esta resistencia por una fuente de corriente dependiente, Ix, Ix, cuya tensión aquí es más menos Bx. Y esa fuente de corriente es
esa fuente de corriente es KBX. Entonces todo esto puede quedar así. KBX. Bien, miren cómo esta fuente de corriente la caída de tensión en ella es Bx. Esta fuente de corriente depende de Bx. Es una fuente de corriente dependiente de tensión. ¿Y qué tensión? La misma que cae entre sus terminales. Visto de otra forma, yo también sé que Bx es igual a R por Ix. Entonces, yo puedo reemplazar esta resistencia por una fuente de tensión, acá está A, acá está B, una fuente de tensión, ¿no?, que dependa de esta corriente Ix. O sea, aquí sería, por acá viene Ix, ¿no?, y la fuente de tensión es Rix. Entonces esta resistencia ustedes la pueden sustituir por una fuente de corriente dependiente de tensión, cuya tensión que la controla está entre sus mismos terminales, o como una fuente de tensión que depende de corriente, ¿no?, y cuya corriente que la controla pasa entre sus mismos terminales. Entonces ustedes pueden hacer esto, ¿no? Vamos a usar esta entonces y vamos a trabajarlo así. Vamos a trabajar. ¿Dónde estás? Acá. Entonces aquí ustedes tienen la resistencia R6, aquí tienen R2. De acá ustedes quieren hallar la resistencia, pónganle AB acá, desde acá. Acá está R4. Acá está R1 y acá está R5. Bien, ustedes pueden escoger cualquiera de estas resistencias, ¿no?, para sustituirla por una fuente de, ya sea de corriente o ya sea de tensión. Cualquiera de estas resistencias. Yo, por ejemplo, voy a escoger esta de acá. Esta de acá. Entonces la R6 yo la voy a sustituir. Acá es K veces, acá sería R6. Vamos a sustituir esta resistencia por esto. Supongamos que apunta hacia acá la fuente. Y esto sería KBX. Y el BX está acá. Bien. Donde K es 1 sobre R6. Bien. Entonces aquí tenemos R4, R2, acá está A, acá está B, acá está R5 y acá está R1. Listo. Ya tenemos entonces todo listo para comenzar el cálculo. Vamos a aplicar Blackman entonces. Teorema de Blackman ya sabemos que es así, ¿no? Hemos trabajado muchísimo, trabajamos mucho con ese teorema acá en el canal. Lo estamos rescatando después de 80 años de olvido. Uno más de OpenCircuit. Bien, veamos entonces. Primero RABD, que es cuando desactivo yo esta fuente dependiente. Entonces KBX en off. ¿Qué significa? En circuito abierto. Si yo abro esta fuente, o sea, mato esta fuente de corriente, ¿no?, la trato como si fuese una fuente independiente, de una fuente de corriente independiente en off, se abre. Tendría esto así.
tendría esto así. Entonces la resistencia que veo entre estos dos sería R1 más R2 en paralelo con R4 más R5. Acá tendríamos entonces R1 más R2 en paralelo con R4 más R5. Bien, ahora veamos el test short circuit que se halla cuando los terminales AB están en corto, y en esa condición hallo menos Bx sobre Bx circunflejo, ¿no? A la fuente la hago independiente. Entonces tendríamos esto, ¿no? Si esto está en corto, entonces R1 está en paralelo con R2 y R4 está en paralelo con R5. Tendría esto de acá, menos más Bx, y acá sería Kbx circunflejo, en el valor de la corriente en esta fuente. Acá sería R1 paralelo con R2 y acá este es R4 paralelo con R5. Entonces esta y esta están en serie, la corriente viene así, vamos a ponerlo acá. Esta y esta están en serie. Entonces, como la corriente viene así, la caída de tensión está en contra de esto. Por lo tanto, menos Bx es igual a K veces, esto de acá, K veces R1 paralelo con R2 más R4 paralelo con R5 Bx circunflejo. Entonces T short circuit es, esto lo paso para acá, ya tengo el menos, entonces sería K veces R1 paralelo con R2 más R4 paralelo con R5. Bien, ya tenemos el T short circuit. Ahora el T open circuit, los terminales AB en circuito abierto. T open circuit, los terminales AB en circuito abierto, menos Px sobre Bx circunflejo. Bien, aquí tendríamos, si es que abrimos esto, esta y esta están en serie y todo esto estaría en paralelo con todo esto de acá. Tendríamos algo así. Acá está la fuente, más menos Bx, entonces Kbx circunflejo, acá tendríamos R2 más R4 paralelo con R1 más R5. Entonces la corriente va a venir así, la caída de tensión es así, en contra de esta Bx de acá. Entonces menos Bx sería K veces R2 más R4 en paralelo con R1 más R5 por Bx circunflejo. Entonces acá ya está el menos, este pasa para el otro lado, T open circuit, que es menos Bx sobre Bx circunflejo, sería K veces R2 más R4 paralelo con R1 más R5. Listo, ahora solo queda ensamblar aquí. Sería RAB, que es igual a esto de acá, R1 más R2 paralelo por R5 y paralelo con R4 más R5, todo eso por 1 más T short circuit, 1 más K veces esto, pero K es, ya hemos visto, 1 sobre R6. Entonces esto es 1 más R4 paralelo con R5
esto por K, pero K es 1 sobre R6. 1 sobre, sí, R6. El otro es 1 más T Open Circuit. Y T Open Circuit es esta de acá, donde K es 1 sobre R6. R2 más R4. Paralelo con R1 más R5. Por K, pero K es 1 sobre R6. Listo. Y RAB en el fondo es la resistencia que estábamos queriendo hallar, RB, que es esta de acá. Esta de acá. Bien, con eso terminaríamos el problema. Nuevamente, bueno, aquí para hallar este RD hemos tenido que usar una transformación delta estrella. Ok, ese es un camino, pero el otro camino es aplicando Blackman, ¿no? Combinando los métodos de elemento extra y Blackman. Recuerden, repito una vez más, Blackman es un caso particular del elemento extra, o mejor dicho, a partir del elemento extra podemos llegar al teorema de Blackman, ¿no? Bien, y noten que el resultado de acá, este resultado es de menor entropía que un resultado como este, ¿no? De estar multiplicando resistencias. Bien, que lo hemos trabajado cuando, que lo hemos encontrado cuando hemos hecho esa transformación de delta estrella. Bien, entonces ya hallamos el H sub 0 que es esto, el Rn que es este, y el Rd que es este o es este de acá. Ustedes pueden escoger. Bien, un dato más, ustedes por ejemplo podrían hallar aquí, en lugar de B sub 0, podrían decir que sea I sub 0 sobre I sub I, ¿no? Por acá I sub 0. La diferencia acá es cuando hay en el Rn, en lugar de B sub 0, acá va a ser I sub 0 igual a 0. Entonces por acá la I sub 0 va a ser igual a 0, ¿no? Porque tenemos que la salida tiene que ser igual a 0. Y la salida en este caso, o sea, para ese problema que estaríamos planteando de H igual a I sub 0 sobre I sub I, la salida es I sub 0, entonces la salida la hacemos igual a 0 cuando queremos hallar el Rn. Bien, eso sería todo entonces.